Los municipios que conforman las cuencas de los ríos Caudal y Nalón presentan características muy similares. Ubicados en la zona centro de la región y en las estribaciones de la cordillera Cantábrica, poseen una orografía accidentada, con valles bien definidos y tierras inclinadas. Numerosos cursos fluviales dan lugar a una densa red hidrográfica que se origina en las cumbres de la zona meridional y se extiende en dirección sur-noroeste. Los cauces principales son el río Nalón, el más importante de Asturias por su extensión y la amplitud de su cuenca, y el Caudal, afluente suyo. La minería, todavía vigente, fue durante muchos años el motor económico de estos concejos y a su vez supuso la aparición de un relevante sector industrial que dejó su huella en el paisaje de los dos valles. La villa de Mieres se ha ido extendiendo hacia el cauce del río Caudal en un plan urbanístico trazado a cordel, siempre teniendo en cuenta el problema de desbordamientos que desapareció hace ya varias décadas con la canalización del río. La plaza de Requejo, también conocida como de San Juan, está rodeada de edificios de típica estampa, con galerías acristaladas y balcones con antepechos enrejados, ocupados sus bajos por restaurantes y sidrerías. Cerca está la Plaza de la Pasera, donde se levanta el monumento al poeta mierense Teodoro Cuesta. Otro centro importante es la Plaza de la Constitución, que se encuentra ante el edificio del Ayuntamiento de Mieres. Destacan también en Mieres el Mercado Municipal de Abastos, de principios del siglo XX y estilo modernista. El lugar que ocupaban las instalaciones del Pozo Barredo es el área de expansión de la villa, y allí se ha instalado el campus de Mieres de la Universidad de Oviedo, una de las apuestas de Mieres por el futuro. La iglesia de Santa Eulalia de Ujo preside la plaza principal de la localidad. En el muro de cierre de la casa rectoral se conserva una losa sepulcral medieval, el epitafio de Velasco. El templo, de origen medieval,
fue trasladado y reconstruido en 1922 en su totalidad, conservando un aire historicista y manteniendo algunos restos originales. La portada, el ábside semicircular trasladado al muro norte y el arco de triunfo. La decoración escultórica románica se compone de capiteles con motivos vegetales, historiados y animalísticos, además de canecillos y una cenefa que recorre el ábside. Ujo creció al amparo de las explotaciones carboníferas cercanas, en la ribera del Caudal, y aún mantiene recuerdos de su pasado industrial en el caserío urbano, como el grupo de viviendas denominadas Los Cuarteles. En las márgenes del Caudal se encuentra el polígono industrial de Sovilla, donde están instaladas las factorías Rioglas Astur y Courbet Rioglas. La planta, de nacionalidad hispano-belga, surgió como embrión de una ambiciosa expansión por Asturias dentro del proceso reindustrializador de las cuencas mineras. Fabrica productos sofisticados destinados, entre otros, al sector del automóvil. Nace en las márgenes del río Aller el poblado de Bustiello. Edificado entre 1890 y 1906 por la Sociedad Hullera Española, fue una fundación dirigida por el marqués de Comillas, Claudio López Bru. Es un poblado obrero concebido como modelo y que conserva prácticamente todas sus características originales tras las obras de rehabilitación llevadas a cabo por la Escuela Taller de Arqueología Industrial. La tipología edificatoria cuadra con la llamada ciudad jardín. El centro de la población está ocupado por las casas de los mineros, mientras a su alrededor crecieron los edificios de servicios, escuelas, iglesia, hospital, lavadero, círculo obrero. La localidad de Figaredo queda hoy situada a la vera de la autopista A66. Su configuración urbanística es deudora del auge de la minería. El chalet de los Figaredo fue construido en 1929.
Con reminiscencias nórdicas, se articula en 3 plantas y un cuerpo lobulado en forma de 6 semicilindros, cubiertos con tejadillos caprichosos. Cerca se encuentra el Palacio de Revillagigedo, del siglo XVII. Es de estilo barroco con añadidos de finales del XIX y XX y ornamentación modernista. En el extremo este del concejo de Mieres se encuentra el Valle de Turón, con las sierras de Urbiés al norte, el Navaliego al este y el Cordal de Longalendo al sur, todos dentro del paisaje protegido de las cuencas mineras. La zona, que fue escenario de intensa explotación minera, conserva su riqueza etnográfica en la zona superior del valle. En Turón, los cuarteles de Repipe forman uno de los conjuntos residenciales de mayor antigüedad dedicados a los obreros de las minas. Construido en 1880, se compone de viviendas unifamiliares formadas por planta baja y piso. Detrás de los barracones están los cuarteles obreros, que muestran una clara evolución y mejoras, ya que datan de 1930. El Pozo San José, hoy clausurado como explotación, está situado en zona urbana. Sus instalaciones son de los años 50 del siglo XX y conserva la sala de máquinas, el castillete y los edificios auxiliares. En la actualidad es la sede de una escuela-taller. El Valle de Cuna y Cenera, o Valdecuna, es uno de los enclaves mejor conservados del concejo de Mieres y guarda la esencia de la vida tradicional y campesina. En el Santuario de los Mártires, en Insierto, cada 27 de septiembre salen los santos Cosme y Damián de procesión, realizándose posteriormente la tradicional Pulla del Ramo. Es una fiesta de gran sabor popular, que inspiró al cantautor mierense Víctor Manuel su conocidísima canción La Romería. El culto a estos santos, médicos de profesión, está vinculado al traslado de las reliquias que desde Toledo llegaron a Oviedo allá por el siglo VIII. Gallegos, en la parte alta del valle, conserva la tradicional edificación de las cuencas. A la entrada se encuentra la iglesia parroquial de San Pelayo, con el cementerio y rodeada de huertos. En el centro del pueblo hay una plazoleta con media docena de paneras y hórreos bien conservados. A su vera, las casas con antojana y corredores de madera mantienen el ambiente etnográfico del valle. El Museo Etnográfico de Gallegos está localizado en las antiguas escuelas del pueblo, y los objetos son tradicionales de la vida rural de Mieres y de los concejos aledaños. Muy cerca, en Cenera, hay 2 edificios monumentales del siglo XVIII. El conjunto del Palacio de Arriba, de planta cuadrada, y que cuenta con palomar, capilla exenta de carácter popular y un puente que cruza el riachuelo. Y el Palacio de Abajo, más urbano que el de arriba, de modesta decoración exterior. La autovía minera, financiada con fondos dedicados a la reindustrialización de las comarcas mineras asturianas, une Mieres, Langreo y Gijón, y ha aportado una nueva vía de comunicación de gran capacidad a la zona central de la región. En la cuenca del Nalón, Riaño, localidad del concejo de Langreo, a orillas del río y bajo los dominios calizos de la Peña Villa, guarda algunos tesoros entre su caserío, como la primitiva casa de Riaño, cuyo antiguo torreón perteneció seguramente a la línea defensiva que se extendía a lo largo del valle, o la pequeña iglesia barroca de San Martín, rodeada de múltiples bloques de viviendas.
Las instalaciones del Hospital Valle del Nalón constituyen una referencia de esta zona, en la que se localiza también un polígono industrial y que se ha convertido en un importante nudo de comunicaciones. Las instalaciones de Duro Felguera ocupan la margen derecha del río Nalón, en el umbral de la localidad de Barros. Mantienen una actividad industrial que se inició a mediados del siglo XIX y que se consolidó en una gran empresa minera y siderúrgica. En la actualidad, Duro Felguera es sobre todo una gran empresa de bienes de equipo, y de la factoría de Barros salen, entre otras, grandes tuneladoras. La Felguera y Sama de Langreo son los dos principales núcleos urbanos del Valle del Nalón. Ambos son distritos de la ciudad de Langreo y se encuentran unidos por un puente sobre el que cruza otro atirantado correspondiente a la vía rápida denominada Corredor del Nalón. La Felguera ocupa la margen derecha, junto con Barros y Riaño, y Sama la izquierda, fundiéndose con Ciaño sin solución de continuidad. En torno al caserío se pueden encontrar testimonios del proceso industrializador de las cuencas mineras: bocaminas, almacenes, castilletes, tolvas, fábricas. Valnalón se encuentra en los terrenos que ocupó la antigua factoría Duro Felguera en La Felguera, cuya historia se remonta a 1857, cuando Pedro Duro monta una fábrica de hierro que llegaría a ser la más importante de España. Entre las instalaciones conservadas destaca la Casa de Dirección, 1904, proyecto del arquitecto Manuel del Busto, y que posee un estilo modernista cercano al secesionismo vienés. Detrás están ubicados varios grupos de cuarteles obreros y talleres. En la actualidad, el espacio de la fábrica lo ocupa el centro de empresas conocido como Ciudad Industrial Valnalón, mientras se desarrolla un gran centro de formación profesional. En La Felguera, como monumento de interés artístico, destaca la iglesia de San Pedro, de estilo neorrománico, situada al lado del Parque Pedro Duro, donde se levanta la estatua del empresario y en cuyo centro se alza el hermoso kiosco de la música. La central térmica del Hada nace en 1949 por interés de la empresa Iberdrola, y sus grupos térmicos de carbón se han alimentado de los cercanos pozos mineros de la cuenca. El Pozo Fondón, situado en Sama de Langreo, fue el segundo pozo minero profundizado en Asturias. Conserva la sala de máquinas, la fragua, la casa de aseo y la bocamina La Nalona. Es la actual sede tras su cierre del Archivo Histórico y Centro de Documentación de Unosa.
Otras construcciones interesantes de Sama son las escuelas Dorado, el ayuntamiento y el kiosco de la música, que preside un hermoso parque urbano que lleva el nombre del alcalde Antonio Dorado, que dotó a la capital langreana de un nuevo urbanismo. Radicado en Sama de Langreo, el Hospital Adaro, que nació bajo los auspicios de las empresas mineras y por impulso de Luis Adaro y Magro, se creó como hospital para accidentes laborales de la minería y se puso en marcha en 1915. Es un edificio de grandes dimensiones, con varios pabellones y unos cuidados jardines situados en la orilla izquierda del Nalón. Hoy su principal dedicación es la atención geriátrica. En Ciaño se conservan algunos valiosos vestigios históricos de Langreo, del que fue en tiempo su núcleo urbano más importante. La Torre de la Quintana, en el centro de esta población, está unida por un puente de piedra a la Casa de los Solís, fechada en el siglo XVI. La torre es obra del XIV, similar en cronología, funcionalidad y morfología a la situada en Olloniego. Tiene forma circular, cubierta cónica y 3 plantas más desván. Su función era de vigía y defensa para protección del cauce del Nalón y del vecino camino que bajaba desde Tarna hasta el centro de Asturias. A escasos metros, en la plaza de García Bobes, se encuentra la iglesia de San Esteban, construida a fines del siglo XII y principios del XIII. Fue rehabilitada a principios del siglo XX, siguiendo un estilo neorrománico, y está coronada por una gran escultura del Sagrado Corazón. Conserva 2 de sus primitivas portadas románicas, profusamente decoradas en sus capiteles, con detalladas escenas humanas y vegetales. El santuario del Carballo, que goza de gran predicamento en el concejo de Langreo y aledaños, se encuentra a pocos kilómetros de Ciaño. Situado en una colina que domina todo el concejo de Langreo, está dedicado a Nuestra Señora del Carballo. El templo es de época barroca, aunque posiblemente se alce sobre otra fundación anterior. Tiene elegancia y altura. Consta de una nave con 3 cuerpos añadidos. La fachada es de sillar de arenisca y la portada es adintelada. Sobre ella se sitúan molduras de orejas, rodeando la hornacina con la imagen de la Virgen. La Nueva es un pueblo minero que creció alrededor de una mina de montaña, cuya bocamina de 1890 se conserva y que se convirtió más tarde en el Pozo San Luis. La sala de máquinas de esta instalación minera, hoy fuera de servicio, está considerada como una de las mejores construcciones industriales mineras de España. Diáfana, de grandes ventanales, con un aire modernista, si bien los pináculos recuerdan al estilo barroco. Los cuarteles obreros de La Nueva fueron construidos entre 1900 y 1940, así como otros inmuebles levantados por la empresa minera que configuran este pueblo de manera sobresaliente. Antes de abandonar Langreo, la carretera pasa ante el Pozo María Luisa, representativo como pocos de la historia reciente de la minería. El nombre de este pozo es uno de los más populares de Asturias.
En el concejo de San Martín del Rey Aurelio, el Museo de la Minería y de la Industria, el MUMI, abierto en 1994 con un gran éxito de visitas, está situado sobre la escombrera del Pozo San Vicente, en el extremo occidental de la localidad del Entrego. Sus salas se dedican a las técnicas mineras antiguas, a la mineralogía y a los útiles mineros, sin que falten las reconstrucciones de una lampistería o un botiquín. Pero la parte más espectacular del museo es la mina imagen, donde se reproducen con gran realismo los escenarios de las diversas labores mineras. En la zona exterior se instalaron diversas locomotoras que ilustran la importancia del material ferroviario en la explotación del carbón. El Entrego es una localidad joven, con una buena trama urbana y un excelente parque, el de La Laguna, a orillas del Nalón. Lugar netamente minero, está en pleno proceso de cambio, de lo que es ejemplo el Centro Comercial Valle del Nalón, un moderno centro comercial y de ocio al uso, con cines, hipermercado, tiendas diversas y restaurantes, que se levanta sobre lo que fuera un lavadero minero y un parque de carbones. El Pozo Sotón se encuentra situado a orillas del Nalón entre el Entrego y Sotrondio. De grandes dimensiones, posee 2 castilletes y es el único que continúa abierto en el concejo de San Martín del Rey Aurelio. Sotrondio, la capital del concejo de San Martín del Rey Aurelio, está dividida por el Nalón en 2 amplias zonas residenciales: el gran barrio de El Serrallo y la articulada en torno al ayuntamiento y la plaza de Ramón y Cajal. El Puente de los Gallegos, que cruza el río Nalón a la altura de esta localidad y que perteneció al trazado de un tren minero, tiene un interesante armazón metálico en la línea de los diseños del francés Eiffel.
Al este de Sotrondio, y unida a ella por el parque que comparten, se encuentra Blimea, tercer núcleo urbano de San Martín del Rey Aurelio. El Pozo Carrio, situado en el pueblo del mismo nombre y próximo a Barredos, es el más oriental de la cuenca del Nalón. Por el número de puestos de trabajo que aporta, es un importante motor del concejo de La Viana, cuya capital es La Pola de la Viana o La Pola, que alcanzó el título de villa a fines del siglo XV en el reinado de Juan II. Situada en una llanura aledaña al Nalón, es una villa espaciosa que se encuentra en franco desarrollo. Del siglo XX son edificios como la Iglesia de la Asunción o el Ayuntamiento. En el cementerio se encuentra el Santuario de la Virgen del Otero, construido en el siglo XVI, donde se celebra el 15 de agosto la festividad de la Virgen. La Pola es la cabecera del ferrocarril de Langreo, el primero de Asturias y el tercero de España, construido en el siglo XIX para transportar hasta el puerto de Gijón el carbón del Valle del Nalón. En Entralgo, al otro lado del popular puente de la Chalana, se encuentra la casa natal de Armando Palacio Valdés, quien glosó en La Aldea Perdida las transformaciones que experimentó este valle con la llegada de la minería. Aguas arriba, en Puente de Arco, el río Nalón es salvado por un puente que presenta trazos medievales en su tercio inferior y se encuentra muy reconstruido en la mitad superior, con dos arcos de diferente tamaño. Daba servicio a la antigua ruta o camino real, que desde Tarna llegaba hasta el centro de Asturias. Peñamea, en el macizo de Pelúgano, pared que separa La Viana y Aller, de 1560 metros, es la máxima altura del concejo y una de las más vistosas montañas de Asturias. Se accede a su cumbre desde la aldea de Fresnedo, a los pies de la ermita del Escampes. La panorámica desde el alto es envidiable. Peñamayor, Caso, los picos de Europa y el Aramo y, por supuesto, el Valle del Nalón. En su lado oeste se ubica el llamado Ojo de Buey, un capricho calizo que horada la pared de la montaña en forma circular y al que se accede desde las cabañas de Cerreo. El pueblo de El Condado, presidido por un torreón, se distribuye alrededor de una típica plazoleta llena de retazos rurales. La historia del torreón de planta rectangular hunde sus raíces en la mitología popular.
En la misma localidad se encuentra la Casa del Charrón, de estilo barroco popular, que fue solar de la familia Menéndez. El condado, con su carácter entre residencial y rural, marca de alguna forma la frontera entre el Valle del Nalón más urbanizado, el que vio nacer minas e industrias a su alrededor. La parte alta del mismo, montañosa, arbolada y cercana al nacimiento del río, en pleno puerto de Tarna, es de una gran belleza y alto valor medioambiental.